Vamos a comenzar con el ítem 2, que es el tema de la pintura. Realizamos este ítem ya que nuestra obra está todavía en, en algunos problemas, entonces nos fuimos a otra obra a poder realizar este ítem. Nosotros somos el grupo de Guzmán Césped María Rosa y mi compañera Rivera Vera Rubín Flavia. Bueno, como definición de qué es la pintura es un recubrimiento que se utiliza en construcción para envolver a un material que se va a denominar en adelante soporte, con la condición de que hay que aplicarlo de forma líquida, aunque pueda tener distintas consistencias, incluso en forma de polvo y mediante un proceso de evaporación o reacción química que se transformará a una capa sólida. Como objetivo de la pintura, tenemos que en la construcción el uso de estas va a cumplir un fin de brindar protección y de embellecimiento o funcional. En las características de la pintura tenemos como número uno el medio visual, que la pintura es un medio visual que utiliza pigmentos y otros materiales para crear imágenes en una superficie que genera en lienzo, papel, madera o cualquier otra base adecuada. En la expresión artística, como segunda característica, tenemos que es una forma de expresión que permite la comunicación de ideas y emociones y conceptos a través de la combinación de colores, formas, líneas y textura. Como tercer punto tenemos la creatividad y originalidad, que la pintura es un medio que fomenta la creatividad, que esto puede explorar y experimentar con diversas técnicas y estilos para desarrollar. Como cuarto tenemos la variedad de estilos y géneros, que esto existe una amplia variedad de estilos de la pintura que se puede realizar en la abstracción. También tenemos el uso de técnicas, que esto se emplea en técnicas como los pinceles, espátulas, lavados, salpicaduras y otras. Bueno, como el alcance del ítem tenemos 3 puntos a favor de este ítem, que se puede emplear en la decoración, que la pintura de interior es fundamental para la decoración de espacios, que esto permite la creación de paletas de colores que se ajustan al estilo y la estética deseada. Esto contribuye a que la creación de ambientes sean agradables y personalizados. Como segundo punto tenemos la protección de superficie, que esto se da a mejorar la apariencia de la pintura interior que protege las superficies de daños causados por el uso diario. También la humedad, la suciedad y otros elementos ambientales. Esto ayuda a prevenir la corrosión en superficies metálicas y el desgaste general en paredes y techo. En el alcance de la pintura interior es bastante amplio y abarca diversas aplicaciones en el diseño. Y esto mantiene los espacios interiores. Bueno, como EPPP de seguridad, tenemos que el pintor tiene que tener casco contra impacto, los goggles, que son los lentes, el respirador contra gases y vapores, el chaleco reflectivo, la protección contra caídas de altura, guantes contra sustancias químicas y el calzado contra impacto y sustancias químicas. También para los demás, que son los ayudantes, tenemos el uso obligatorio de casco de seguridad, uso obligatorio de botas de seguridad, uso obligatorio de protección contra gases y vapores y uso obligatorio de protección ocular, que son los lentes, los guantes y el uso obligatorio, bueno, no es tan obligatorio, pero está en este, es el protector facial. Ahora mencionaremos algunos materiales que se utilizan en el tema de la pintura, que es obviamente la masa corrida, la pintura, tenemos el rodillo, tenemos la espátula, tenemos también algunos complementos de pinturas para hacerlo más adhesivo. También tenemos lo que son, ellos utilizan botellas cortadas para poder mezclar y tener la facilidad de hacerlo más rápido la pintura. También tenemos esta plancha
que es para poder suavizar la pintura. Y después vamos a comenzar a explicar lo que es el sistema constructivo. Bueno, como tipos de pintura tenemos, existen numerosos tipos de pintura en el mercado, pero tenemos cuatro que está en nuestra obra, que es la pintura interior, pintura exterior, pintura en cielo falso y pintura en baño. Comenzamos con la preparación. Como podemos ver en la primera imagen, los pintores lo primero que hicieron es subir a la habitación que le toca pintar, subir todos los materiales del depósito, comienzan a colocar la mezcla que necesitan, el tanto que necesitan. También podemos ver en una de las imágenes un banco de madera, ellos le llaman caballete, para poder pintar lo que es la parte del cielo falso, y colocan ya sea en las imágenes de abajo, podemos ver ya sea hule o también cartón para no poder pintar el suelo donde ya está puesto el azulejo. En el procedimiento, lo primero es que el, la pared sobre la cual ellos van a pintar, algo muy importante es que esté bien lijada para que una vez que coloquen la pintura no se pueda gastar demasiado, ya que ellos van a poder perder más pintura al no estar bien lijada la pared. Lo primero que hacen es lijarlo, el muro. Utilizan una lija de 100 y también de 80, de 100 que es para el revoque al dar la primera mano, y 80 ya es cuando ya utilizan, cuando ya colocan la masilla. Después lo que hacen es sellar. Es recomendable sellar el muro con un sellador acrílico diluido en proporción de 3 a 4 litros de agua por cada litro de sellador, y se espera que al momento de ya colocarlo, por lo menos una hora es lo que se debe dejar en la primera mano. Esta sería la primera mano. Siguiente. Después de poder lijar y colocar el sellador, se comienza a masillar toda la pared. Como podemos ver en las imágenes, se nota la diferencia entre la primera mano, que es el sellador, y la masilla. Se puede masillar una, dos o tres o cuatro veces dependiendo de cuánto necesita la pared, dependiendo si hay grietas o hay huecos que aún faltan cubrir. Luego se lija nuevamente. Los pintores nos indicaron que ellos lijan varias veces para poder darle la suavidad que se requiere y se necesita. En el interior, también lo que se hace antes de poder pintar es poder cortar. Le llaman cortar a poder colocar prácticamente estos bordes en las paredes, tanto en la parte superior como inferior, para poder hacer los contornos con una masilla con una masilla y una pintura un poco más preparada, para no pasar dos o tres veces, ya que ellos utilizan cinta adhesiva o utilizan otros métodos para poder pintar las esquinas. Luego ya se utiliza, una vez que ya está masillado y podemos dejar la pared totalmente lisa, se procede a pintar con la brocha o el rodillo, y por lo menos se debe dejar secar por unas 6 horas la pintura que quiera el cliente. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre la masa corrida. Tiene una composición de resina acrílica modificada que tiene cargas minerales, hidrocarbonatos alifáticos, espantes y broquibicidas no metálicos.
En la preparación para la superficie, para aplicar la masa corrida, se necesita varias superficies. Tenemos la superficie en buen estado, que esto se debe lijar y eliminar en polvo con un paño húmedo. Tenemos la superficie con humedad, que esto se debe antes aplicar de la masa, que se soluciona lo que está causando el problema, que es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos la superficie de yeso, que esto se lija y se elimina el polvo con un paño húmedo y se espera que se seque y se aplica una mano de directo no yeso. También tenemos el revoque nuevo, que esto se espera mínimo 30 días a que seque el revoque, se lija y se elimina el polvo y se aplica el sellador acrílico para paredes internas. Esto, si no se ha secado por los 30 días, se toma más tiempo para que seque el revoque, porque si no, no va a aplicar bien la masa corrida. También tenemos el revoque débil, desagradado o partes sueltas, que eso se lija y se elimina en polvo con paño húmedo y esto se aplica previamente el preparador de paredes. También tenemos las imperfecciones acentuadas en la superficie, que esto se lija y se elimina con un polvo con paño húmedo y se corrige previamente con mortero del cemento. También tenemos la preparación con moho, que esto se mezcla con agua y lavandina en partes iguales. Se lava bien el área y se espera por lo menos 6 horas y se enjuaga con bastante agua y se espera que seque bien para aplicar la masa corrida. En la aplicación de esto tenemos que se puede utilizar la espátula o la plancha de acero. En el secado se puede esperar 30 minutos al toque. También, o si está muy nublado el tiempo, 3 horas entre manos, y si está muy lluvioso, 5 horas. Como manos, tenemos 2 a 3 manos de aplicaciones finas, son suficientes para un resultado adecuado, pero también depende del tipo y estado de la superficie. Esto se da si la superficie está con un revoque que todavía no está tan lijado. El rendimiento de la masa corrida se da hasta 30 metros cuadrados para masa gruesa y 60 metros cuadrados para masa fina. El rendimiento estimado puede variar según el tipo y estado de la superficie. Bueno, la duración de la masilla se vence después de su fecha de vencimiento. Otra cosa que nos dijo el pintor es que la masa puede estar destapada máximo hasta 8 horas, pero si le da el sol, la masa, o sea, arriba se va a secar y eso ya nos sirve para poder masillar la pared. También tenemos la salud y seguridad, que esto durante la preparación y la aplicación y secado del producto puede mantener el ambiente ventilado. Eso se recomienda que se tiene que utilizar guantes y gafas de seguridad al pintar. También tenemos el almacenamiento, que esto es mantener el envase bien cerrado, como ya lo dije, siempre en posición vertical y en un lugar cubierto y alejado de fuentes de calor y humedad. Para más información, la masilla se puede, bueno, como ya dije, después de su fecha de vencimiento se endura. Si no está bien tapado, se seca la parte de arriba y eso ya no sirve para masillar. La limpieza también, la limpieza de las herramientas con agua y con jabón. Podemos ver ahora la pintura exterior, como uno de los albañiles está realizando en la parte del balcón. Las pinturas del exterior tienen componentes que las hacen más especialmente resistentes a la intemperie. Sobre todo protegen el soporte del sol y del agua, sus dos máximos enemigos. Además cuentan con sustancias que resguardan las paredes de hongos e insectos. Y muchas de otras pinturas también tienen otras pesticidas y otros tipos de elementos para poder proteger el exterior. Entonces, el proceso es el mismo. Se procede a lijar primeramente, después a sellar, que le llaman también la primera mano, luego lijan nuevamente y colocan la masilla, lo lijan nuevamente después de la masilla cuantas veces sea necesario y proceden a colocar el color requerido. ¿Qué es la masilla o qué es la masa acrílica? Como se menciona, podemos ver que la masilla indica que es para nivelar y corregir pequeñas imperfecciones de la superficie que proporciona un acabado liso e impecable en la pintura.
Sus usos. Puede ser aplicado en paredes externas, también en la interna del revoque o del cemento, de concreto, de estuco, paneles de construcción, fibrocemento, ladrillo concreto o paredes pintadas con pintura látex. Entre las ventajas está que este producto tiene un acabado muy fino y liso. Una vez seco es muy fácil de lijar y también en la preparación de la superficie tenemos que el cemento tenemos que se puede colocar sobre un cemento nuevo, estuco nuevo o panel de construcción y también su superficie debe estar completamente limpia y seca. En superficie de cemento o concreto es necesario que esté bien seca y se haya respetado el tiempo concreto del fraguado. El tiempo de secado es de 25 centígrados, al tacto 40 minutos, para lijar de 3 a 4 horas y una pintura final de 5 a 8 horas que se debe dejar. La gama de colores que se utiliza es de color blanco. Podemos ver la pintura en el baño. El proceso es el mismo, excepto que no se coloca el sellador, sino como en la pintura es de cielo falso o de yeso, entonces se procede a lijar las imperfecciones, después se procede a masillar, se lija nuevamente y por último colocamos la pintura que se requiere. Esta pintura debería ser impermeable en baños, en cocinas, para prevenir problemas de humedad y de hongos. Y también, una vez terminado, se deben limpiar los bordes del azulejo para que pueda quedar totalmente uniforme el color y se pueda ver la pintura colocada de una forma fina. Bueno, tenemos la pintura en cielo falso. Los materiales son pintura látex eh, y la supervisión de obra. Para el procedimiento de la ejecución, como ya dije, se pone la masa corrida y luego se lija severamente hasta dejar esta superficie bien lisa. Se dará una mano de pintura rebajada un poco con agua, con un 25% se volverá a masillar las superficies ya pintadas, se volverá a lijar con una lija fina y por último se dará la última mano de pintura y la que necesita hasta que la textura esté consistente con su tonalidad y color. Para la medición tenemos que esta se medirá en metros cuadrados y se tomará en cuenta las áreas pintadas y aprobadas sobre el supervisor de obra. Bueno, yo les voy a hablar sobre la humedad en la pintura. En la obra encontramos varias partes que se humedecieron. Entonces, como solución, le preguntamos a los pintores qué se procede para volver a pintar. Entonces, tenemos el primero que podemos ver en la imagen que se ampolla la pintura. Luego, cuando la pintura ya está apoyada, se pelecha desde cero hasta poder, eh, bueno, ver el revoque, más o menos. Los instrumentos que se necesita para poder quitar todo el ampollado es la máquina moladora y el disco de desgaste. Esto se utiliza, estas herramientas, para que salga completamente hasta que quede en el cemento. Y nos dijo que tiene que tener como que, bueno, la moladora tiene que entrar hasta adentro para poder, o sea, para revocar un poco de nuevo y ya salga toda la humedad de la pintura. Ya una vez que esto esté hecho, se echa el esmalte acrílico, luego se masilla y se lija y se pone la primera capa de pintura, se corrigen los errores con masilla, se lija encima de las correcciones y ahí viene la segunda capa de pintura. Bueno, aquí yo pillé un problema del zócalo y la pared. Y bueno, ¿cómo lo soluciono en la obra? Porque casi en toda la obra estaba lo del problema del zócalo y la pared. El problema es que la cerámica del suelo fue que pusieron revoque hasta una cierta parte para poner la cerámica del piso.
Y el problema de esto fue que los albañiles luego lo rellenaron la parte que faltaba con revoque de cemento y con la pared de arriba quedó muy disparejo. O sea que tuvieron que revocar esa parte que quedaba, o sea que no calcularon bien el zócalo y quedó, eh, o sea, como que no recto. Entonces después tuvieron que lijar hasta que quede parejo con la pared de arriba. Después de lijar, pusieron el sellador a la parte de la pared que faltaba. Luego empezaron a masillar todos los bordes que faltaban, echaron la primera capa de pintura, luego lijaron y corrigieron los errores con masilla y después pusieron la segunda capa de pintura. Bueno, como control de calidad, tenemos varios puntos a favor del proceso. Tenemos las pruebas de colores, que esto tiene que verificarse que el color de la pintura coincida con la muestra de la etiqueta del envase. Las variaciones de color pueden afectar significativamente el aspecto final. También tenemos como segundo punto la consistencia y viscosidad, que la pintura debe tener la consistencia adecuada para una aplicación suave. Esto no tiene que estar demasiado espeso o demasiado líquido, puede afectar a la cobertura y la aparición final. También tenemos la adherencia, que esto verifica la capacidad de la pintura para adherirse adecuadamente a la superficie. La pintura no debe desprenderse ni descalarse fácilmente después de secarse. En el secado tenemos que debe asegurarse de que la pintura se seque según las especificaciones del fabricante. Un tiempo de secado adecuado es esencial para evitar problemas como pegajosidad o daños prematuros. También tenemos la cobertura, que esto se evalúa la cobertura de la pintura en una variedad de superficies y colores de fondo. Una buena pintura de calidad debería proporcionar una cobertura uniforme en uno o dos capas. Como sexto punto tenemos la resistencia a las manchas y lavabilidad. Esto compruebe que la capacidad de la pintura para resistir manchas y su facilidad de limpieza, especialmente esto es importante en áreas de alto tráfico o susceptibles a la suciedad. También tenemos el color. La pintura no debe tener olores fuertes o desagradables después de aplicarla y secarse. Un olor persistente podría indicar la presencia de compuestos orgánicos volátiles en niveles más altos de lo recomendado. También tenemos la compatibilidad con superficies, que se tiene que asegurar de que la pintura sea compatible con la superficie sobre la que se va a aplicar. Estas pinturas pueden no adherirse adecuadamente a ciertos materiales. También tenemos el etiquetado y datos del fabricante, que esto se verifica que la información esté etiquetada, que sea precisa y completa. También tenemos las pruebas de durabilidad, que se realiza pruebas de resistencia, la abrasión, impacto y otros factores que pueden afectar a la durabilidad a largo plazo. Puntos importantes de la pintura. Podemos ver que tiene muestras de colores, que se puede comprometer con un color, que tiene pruebas, muestras en pequeñas secciones de la pared para ver cómo se ven diferentes horas del día. También tenemos la calidad de la pintura, que esto invierte que las pinturas de calidad eh, tengan a tener una cobertura superior y durar más tiempo. También tenemos que se debe asegurar de preparar adecuadamente la superficie antes de pintar, que esto se limpie, repare grietas y asegúrese de que la superficie esté uniforme para obtener mejores resultados. También tenemos las consideraciones de uso, que es para áreas propensas a la humedad como baños y cocina. Esto se elige pinturas diseñadas para resistir al moho y la humedad. Bueno, como recomendaciones tenemos el tipo de pintura, que tiene que ser pintura látex para interior, que es una opción popular para interiores, es fácil de limpiar, de secado rápido y de bajo olor, también es resistente al agrietamiento y el amarilleo con el tiempo. En el acabado tenemos el satinado semibrillante, son buenas opciones para áreas de alto tráfico y para baños y cocina. En el mato satinado suave son ideales para áreas de menos tráfico y habitaciones donde se busca una apariencia más suave. También tenemos los colores, que son neutros, y colores vibrantes o acentos que le dan vida a las áreas. Para concluir, vamos a mencionar que por metro cuadrado en esta obra estaban cobrando, o bueno,
cobra la empresa 35 bolivianos por metro cuadrado. En el glosario del albañil encontramos algunos términos que le dicen cortar, que es bordear o marcar para pintar en los extremos de las paredes, en los bordes. Caballete, que es a una madera, a un tipo toco, como para poder alcanzar y pintar lo que es el cielo falso. Rematar se le llama a un término que se utiliza para referirse a una pequeña cantidad de pintura que falta pintar. Imprimación es la capa base que se aplica antes de pintar para preparar la superficie. También le dicen blanquear, significa para poder pintar una superficie con el sellador, y empastar se refiere a otra forma de nombrar la masilla. Eso sería todo, gracias.